El caso de asesinato que involucra a Brad Keith Sigmon conmocionó a Carolina del Sur. Conocido como un hombre que infundió terror en la comunidad Sigmon, no solo fue un asesino, sino también la primera persona en casi 15 años en enfrentar la ejecución por fusilamiento. El 7 de marzo de 2025, Sigmon fue ejecutado en la institución correccional Broad River. Desde una obsesión ciega que llevó a actos brutales, Sigmon causó un inmenso sufrimiento y pérdida a toda una familia, que impulsó a un hombre aparentemente común a convertirse en un asesino despiadado. Vamos a profundizar en la historia detrás de este caso, incluyendo su última comida, sus últimas palabras antes de que terminara su vida y el controvertido método de ejecución que dejó una marca indeleble en la historia legal de Carolina del Sur. Este caso gira en torno a dos víctimas comunes que vivían vidas pacíficas hasta que fueron trágicamente vinculadas por la obsesión de Brad Keith Sigmon. David Lark, de 62 años, y Gladys Lark, de 59, eran los padres de Rebecca Barbar, la exnovia de Sigmon. David era un hombre honesto con un corazón bondadoso, mientras que Gladys era el pilar espiritual que mantenía unida a su familia. Vivían en 948 East Darby Road, en Taylors, Carolina del Sur, un lugar que parecía increíblemente pacífico. Los Lark no solo eran padres, sino también fuertes pilares de apoyo para sus hijos y para quienes los rodeaban. Fueron brutalmente privados de sus vidas el 27 de abril de 2001, en su propia casa. El perpetrador los golpeó repetidamente en la cabeza con un bate de béisbol, un acto salvaje e injustificable, que surgió de una enfermiza vendetta personal. Brad Keith Sigmon, nacido el 12 de noviembre de 1957 en Carolina del Sur, creció en un ambiente inestable. Su madre tenía solo 17 años cuando él nació, y su padre, un militar, lo maltrataba físicamente. Brad era el mayor de 5 hermanos, y a menudo tenía que asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores. Sus padres se divorciaron cuando él era joven, y Brad fue trasladado entre las casas de sus padres y padrastros. Dieron forma estos años de infancia a su camino hacia el crimen. A pesar de su apariencia normal, la vida de Sigmon rápidamente se oscureció. A los 18 años, sus actividades criminales comenzaron con un cargo de robo a mano armada en mayo de 1976. Abandonó la escuela secundaria para casarse, tuvo un hijo, y a pesar de ser descrito por su familia como un padre, hijo y hermano amoroso, Sigmon luchó contra el abuso de drogas y problemas de salud mental durante la mayor parte de su vida. ¿Podría este pasado turbulento explicar sus acciones posteriores? Brad Keith Sigmon y Rebecca Barbar tuvieron una relación romántica durante unos 3 años, viviendo juntos en un remolque. Sin embargo, a principios de 2001, Rebecca terminó la relación y regresó a vivir con sus padres, David y Gladys Lark. Esta ruptura empujó a Sigmon, entonces de 43 años, a un estado de obsesión y frenesí. Se volvió cada vez más incontrolable, incluso siguiendo a Rebecca para ver si estaba saliendo con alguien más y constantemente exigiendo reconciliarse. La noche del 26 de abril de 2001, después de beber alcohol y usar cocaína con un amigo llamado Eugene Strube Sigmon, anunció su horrible plan. Le dijo a Strube que cuando Rebecca llevara a su hijo a la escuela, él iría a la casa de los Lark, ataría a sus padres y se llevaría a Rebecca. Strube inicialmente tenía la intención de seguir el plan de Sigmon, pero luego se echó atrás. El 27 de abril, Sigmon irrumpió en la casa de los Lark. Encontró a David Lark en la cocina y a Gladys Lark en la sala de estar, armado con un bate de béisbol. Sigmon atacó brutalmente a la pareja de ancianos, moviéndose de un lado a otro entre las dos habitaciones para agredir a ambos. Cada uno de los Lark sufrió 9 golpes en la cabeza, destrozando sus cráneos. Después de asesinar a las 2 víctimas, Sigmon robó el arma de David y esperó a que Rebecca Barbar regresara a casa. Cuando Rebecca regresó, Sigmon la obligó a subir a su Honda Passport 2001, a punta de pistola. Tenía la intención de cambiar de coche y conducir el suyo a Carolina del Norte con Rebecca.
Sin embargo, en un momento de desesperación, Rebecca saltó valientemente del Honda y huyó. Sigmund le disparó mientras la perseguía, pero afortunadamente, Rebecca escapó y buscó tratamiento en el hospital Greenville Memorial. Sigmund luego huyó de la escena. ¿Qué impulsó a Brad Keith Sigmund a continuar este camino de violencia? Desde la obsesión amorosa hasta los actos brutales, la historia de su crimen conmocionó a toda la comunidad. Tras los impactantes asesinatos, la policía lanzó rápidamente una búsqueda a nivel nacional de Brad Keith Sigmund. Se emitió una acusación contra Sigmund por cargos de asesinato relacionados con David y Gladys Lark, junto con secuestro y asalto, con intención de matar relacionados con Rebecca Barbar. La policía se centró en las pistas de la escena. La casa de los Lark mostraba claramente signos de un ataque violento. El bate de béisbol, el arma homicida, fue encontrado cerca de los cuerpos. El testimonio de Rebecca Barbar, aunque todavía estaba angustiada, proporcionó información valiosa sobre Sigmund y su plan. Su robo del arma de David también fue una prueba crucial. Después de una intensa búsqueda de 11 días, Brad Keith Sigmund fue arrestado en Gatlinburg, Tennessee. Intentó esconderse, pero no pudo escapar de las garras de la ley. Luego fue extraditado de regreso a Carolina del Sur para enfrentar la justicia. Las autoridades estatales anunciaron inmediatamente su plan de buscar la pena de muerte para Sigmund, relacionado con el doble asesinato. Aunque el proceso de arresto fue relativamente rápido, gracias al testimonio de la víctima superviviente, el caso aún planteaba una gran pregunta. Pensó Brad Keith Sigmund que podría escapar de la justicia para siempre. Su obsesión y cálculo llevaron a un crimen brutal, pero la red de la ley finalmente se apretó. El juicio de Brad Keith Sigmund comenzó en julio de 2002 en Carolina del Sur. Fue acusado por un gran jurado de 2 cargos de asesinato, hurto en primer grado y secuestro. Durante el juicio, Sigmund admitió su culpabilidad ante el jurado. El jurado luego lo encontró culpable de todos los cargos y comenzó a deliberar su sentencia. La fiscalía solicitó la pena de muerte para Sigmund. Argumentaron que tanto Gladys como David Lark experimentaron la muerte más horrible, y basándose en los factores agravantes del caso, Sigmund debería ser sentenciado a muerte, como una demostración de la misericordia que mostró a sus víctimas. La dura acusación del fiscal describió claramente la inaceptable brutalidad de los asesinatos. La defensa instó al jurado a considerar factores atenuantes. Argumentaron que Sigmund actuó como lo hizo debido a problemas en su relación, junto con un historial de abuso de drogas y problemas de salud mental durante toda su edad adulta. También citaron su buen comportamiento en prisión al buscar una sentencia de cadena perpetua, en lugar de la pena de muerte. El 20 de julio de 2002, el jurado sentenció por unanimidad a Brad Keith Sigmund a muerte por ambos cargos de asesinato. Además, fue sentenciado a 30 años de prisión por hurto. La reacción de la familia de las víctimas, aunque no se describe en detalle, debió ser una mezcla de dolor extremo y cierto consuelo de que se había hecho justicia. Pero, ¿fue esta sentencia suficiente para calmar el dolor de los que quedaron atrás? En los años siguientes, Sigmund apeló repetidamente ante la Corte Suprema de Carolina del Sur y los tribunales federales, pero todas las apelaciones fueron rechazadas. Su camino legal había llegado a su fin. Después de casi 24 años en el corredor de la muerte, Brad Keith Sigmund se enfrentó a la muerte el 7 de marzo de 2025. Se convirtió en la primera persona en casi 15 años en ser ejecutada por fusilamiento en Carolina del Sur, un método controvertido y rara vez utilizado en los Estados Unidos. Antes de su ejecución, Brad Sigmund tomó su última comida. Pidió pollo frito de Kentucky Fried Chicken, judías verdes, puré de patatas con salsa galletas, tarta de queso y té dulce. Inicialmente, quería 3 cubos de pollo frito para compartir con otros reclusos, un pequeño detalle que extrañamente resaltaba un extraño contraste entre un asesino brutal y un acto de compartir. El 7 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Carolina del Sur emitió una orden de ejecución permitiendo a Sigmund
elegir entre inyección letal, electrocución o fusilamiento. Aunque consciente de que un pelotón de fusilamiento causaría una muerte violenta, Sigmund eligió este método el 21 de febrero de 2025. Su abogado declaró que Sigmund sentía que la silla eléctrica podría quemarlo y cocinarlo vivo, mientras que la inyección letal podría someterlo a una muerte prolongada y más dolorosa que duraría más de 20 minutos, según informes de ejecuciones anteriores. A las 6:05 p.m. del 7 de marzo de 2025, en la institución correccional Broad River, el pelotón de fusilamiento compuesto por personal voluntario de la prisión abrió fuego. Brad Sigmund estaba encapuchado atado a una silla con un objetivo colocado en su pecho. Según los testigos, no hubo advertencia ni cuenta regresiva antes de que los proyectiles Winchester .308 impactaran. Sigmund apretó los brazos e intentó levantarse en la silla durante unos segundos, antes de quedarse inmóvil. Fue declarado muerto a las 6:08 p.m. Se colocó un recipiente debajo de la silla para recoger su sangre. El abogado de Sigmund, Gerald Bo King, describió la ejecución como horrible y violenta. Vio un chorro de sangre cuando las balas impactaron el cuerpo de Sigmund y sintió un movimiento intenso durante unos segundos después. ¿Trajo esta muerte un cierre a todos los involucrados? En su declaración final leída por su abogado, Sigmund expresó la esperanza de que la pena de muerte terminara. Argumentó que su ejecución por los asesinatos de David y Gladys Lark no estaba justificada bajo el Nuevo Testamento, donde la gente vive bajo la gracia y la misericordia de Dios, en lugar de la ley del ojo por ojo del Antiguo Testamento. El caso de Brad Keith Sigmund plantea preguntas profundas sobre la justicia, el castigo y la naturaleza del crimen. ¿Qué transformó a un hombre alguna vez considerado amante de la familia en un asesino brutal? El dolor de Rebecca Armstrong, la hija de las víctimas, permanece. Aunque ella no cree en la pena de muerte, todavía quería que Sigmund enfrentara las consecuencias de sus acciones. El hijo de Rebecca, el nieto de los Larke, asistió a la ejecución buscando el precio final por la muerte de sus abuelos. Este caso no solo nos recuerda el terrible costo de la violencia, sino que también enciende el debate sobre la pena capital, especialmente los métodos de ejecución. La elección de Sigmund del pelotón de fusilamiento, un método más violento que la inyección letal, reveló la desesperación y el miedo de quienes se enfrentan a la muerte. Los expertos en armas de fuego incluso expresaron su preocupación por la seguridad de la cámara de ejecución para observadores y ejecutores, debido al potencial de balas perdidas.